Bueno, se termina un mes bastante caliente en la legislatura bonaerense con reposicionamientos, nuevas leyes, leyes controvertidas, y de todo eso vamos a hablar con Valentín Miranda, diputado provincial por la UCR, Unión Cívica Radical. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por venir. Hola Fabián, bueno, un gusto estar con vos acá nuevamente. Bueno, qué semanitas, ¿no? Complicadas, tensas, intensas y controvertidas, porque lo que salió de ahí, después vamos a ir hablando de cada uno de las cosas, pero la ley de endeudamiento que consiguió Kicillof a cambio de lo que se concedió fue bastante controvertido. Bueno, un año intenso podríamos decir, ¿no? Un año electoral de que por sí ya es intenso, particularmente nosotros también pasando por un proceso distinto. En los últimos años el radicalismo teníamos un país con dos grandes fuerzas políticas, si se quiere, en 2015 al 2023, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, el radicalismo integrando Juntos por el Cambio, y ahora planteando una nueva postura en la provincia de Buenos Aires, por lo cual un mapa político distinto para nuestros intendentes, para quienes competían en candidatos a concejales. Y sí, bueno, termina el año con leyes que también eran necesarias. Digo, la ley, la provincia de Buenos Aires hace 2 periodos que no tenía ley de presupuesto, y bueno, realmente para quien tiene que gestionar el día a día y para la oposición, para poder controlar, es importante la ley de presupuesto. Nosotros lo veníamos remarcando, por supuesto siempre con límites, con correcciones, y bueno, con una ley de endeudamiento donde habrá distintas formas de mirarla. Nosotros planteamos una mirada tal vez de, obviamente, poder darle la herramienta para pagar los vencimientos de los fondos para los municipios. En mi caso, ingresé por nota una votación en contra de la ampliación del Banco Provincia, director del Banco Provincia, por lo cual en ese caso me diferencié, pero sí entendiendo que era una discusión que era necesaria dar estas leyes. Un pequeño gesto que protege lo más grande. Un clic que salva la vida. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Claro, o sea, vos estás de acuerdo o estuviste de acuerdo con tu bloque, con tu espacio, de otorgarle a Kicillof esta herramienta para endeudarse, entre otras cosas, porque ahora me vas a explicar, pero en principio básicamente es todo para pagar deuda anterior, o casi todo. Pero no estuviste de acuerdo en, por ejemplo, la ampliación del Banco Provincia, o de los directores del Banco Provincia, que fue como una especie de moneda de cambio de algunos votos. ¿Eso fue así? No me consta que haya sido así. Sí te puedo manifestar, vuelvo a decir, que en mi caso ingresé una nota votando en contra. Consideraba que no hacía falta la ampliación de esa estructura del Banco Provincia. Sabemos que estamos en un momento complejo desde lo económico, donde hay que hacer un esfuerzo. Con Kicillof creo que las mayores diferencias que hemos tenido siempre tienen que ver justamente con eso, con el uso eficiente de los recursos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, hemos votado en contra nosotros de cuando vino la ley para la creación del INCA en la provincia de Buenos Aires, que casi un espejo y una reacción a la falta de fondos que tenía el INCA nacional, y decíamos, bueno, por supuesto que apoyar la cultura siempre es algo que estaría buenísimo, pero no es una prioridad en una provincia donde tenemos rutas en mal estado, donde hay obras de infraestructura que faltan, donde hay que poner más plata en las escuelas, hay que poner más plata en salud. Creo que ahí viene la discusión. Pero ahí en esa ley no es que el radicalismo apoyó a cambio de que los directores o los veedores o el consejo del Instituto de Fortalecimiento del Cine Bonaerense sea ad honorem. No, nosotros no, por lo menos en la Cámara de Diputados nuestro bloque votó en contra. Se votó en contra. Sí, el bloque que yo integraba, por lo menos en ese momento, votamos en contra. Vuelvo a decir, diferencias que tienen que ver con el uso eficiente de los recursos, que no quita la responsabilidad política. Digo, yo estoy hace 6 años en la Cámara y siempre
hemos podido mantener un mismo discurso o tratar de mantener un mismo discurso. Oposición responsable, que es que creo que es la que debería existir tanto a nivel provincial como a nivel nacional, como en los municipios, ¿no? Para quien lleva adelante la gestión. Oposición responsable es criticar a aquello que está mal, poner un freno, pedir modificaciones, decir que no, y también mirar un pasito más allá, y si se logran esas modificaciones, esos consensos, poder darle las herramientas para gobernar, incluso en este caso, a quien también, por más que nosotros estuvimos enfrentados, legítimamente ganó una elección en septiembre. Claro. Cuando decís poner algunos límites o establecer algunas condiciones, para el caso del endeudamiento, ¿se pudieron imponer algunos condicionamientos que plantearon ustedes a la ley original? O sea, ¿pudieron sacar algo de lo que estaba previsto y poner algo de lo que querían ustedes? Sí, bueno, a ver, en primer lugar va a haber como se decía, un porcentaje muy importante, por encima de los 2/3, entre 2026 y 2027 de esa deuda, va para pagar vencimientos de deuda que son de los distintos gobiernos provinciales, ¿no? Del gobierno de Scioli, del gobierno de Vidal, del propio gobierno de Kicillof, reprogramación de la deuda. Y también logramos establecer que haya un fondo de un 8% para los municipios, que al tipo de cambio actual estamos hablando, si se tomaría toda la deuda, estamos hablando de 360.000 millones. En caso de que no se tome la deuda, logramos un piso de 250.000 millones a repartir entre 2026 y 2027, que eso sea por parámetros objetivos, ¿no? Por el CUD y por parámetros objetivos, que es uno de los puntos que siempre hemos reclamado en cada discusión de presupuesto. No a la discrecionalidad y sí al reparto equitativo de recursos. O sea, como se reparten los otros recursos de coparticipación. Exactamente. Y bueno, después también vamos a tener la posibilidad de la legislatura de hacer un seguimiento y una fiscalización de efectivamente a dónde va esa deuda. Fueron parte de las cosas que se incorporaron, esas fueron cosas que fueron estirando la negociación. Exactamente. O sea, el gobierno no quería nada de esto y ustedes lo bueno, son parte de lo que fue la negociación, principalmente lo vinculado a los fondos del municipio y a tener un seguimiento y un control de esa ejecución de la deuda. Hay parte de esa deuda que se pide que va destinado a OBASA, hay parte que va destinado a APSA, entonces bueno, estamos hablando de cada inversión en agua y estamos en obras de agua y estamos hablando de inversiones en ruta. Nosotros particularmente, por ejemplo, en Trenquelauquen tenemos un caso de una ruta histórica productiva que en el gobierno de María Eugenia Vidal avanzó y ahora está avanzando también otro tramo, que es la famosa ruta del cereal. Ah, sí, la 31, ¿no? Exactamente, que une distintos distritos, Deró, Trenquelauquen, ¿Y cómo está Pehuajó. eso? ¿Cómo quedó? Está avanzando ahora en este momento, está avanzando. ¿Y eso con fondos provinciales? De la provincia. Entonces, bueno, digo, por ejemplo, si se pide, si se utiliza deuda, pero es para hacer una ruta en una zona súper productiva, donde podemos generar que haya mejores condiciones para sacar la cosecha y que eso signifique desarrollo del país, es plata bien invertida, ¿no? O sea, ustedes no tienen una postura dogmática de decir deuda para cosa que no sea refinanciar deuda, no. Yo creo que sí es para el desarrollo de obras que son necesarias para las comunidades, yo estoy de acuerdo. De hecho, a ver, hay obras pero muy importantes que han tenido continuidad y que yo hablé 2 veces este año en la Cámara por una obra súper importante que es con financiamiento internacional y que está paralizado ahora en parte por falta de inyección de fondos del gobierno nacional, que es la obra del Río Salado. La obra del Río Salado, estamos hablando casi de 1 millón de hectáreas productivas que se podrían recuperar. Estamos hablando de evitar imágenes como las que vimos este año, distritos totalmente inundados, todas sus zonas productivas. Eso se podría haber evitado. Por lo menos se podría haber menguado, ¿no? Después sabemos que, digamos, para no hacer demagogia, sabemos que después viene la lluvia y tal vez cuando hay lluvias que son incontrolables y cantidad de milímetros, nosotros hablábamos el otro día con el intendente de mi distrito, que además es ingeniero agrónomo y tiene claridad sobre esto. La media, Trenquelauquen no es de las peores zonas, pero la media de lluvia de Trenquelauquen es 800 milímetros y a esta altura del año ya llovieron 1300. Claro.
Y así hay distritos como Carlos Casares, como 9 de Julio, que realmente está muy complicado. Claro. Entonces, eso es una realidad, el factor climático, pero sin lugar a dudas que con esas obras la situación sería mucho mejor, sería mucho menos las hectáreas inundadas, no estaríamos lejos de pensar que pueden correr riesgo los cascos urbanos. Esa obra es clave, y esa obra viene del financiamiento internacional. Entonces vos me decís, ¿tomo deuda o tomo financiamiento internacional para hacer una obra como la del Río del Salado? Sí, yo te digo que sí. Ahora, ¿tomo deuda para ampliar la planta política, para meter más personal o para crear un Inca provincial? No. Bien, después de todo este extenso debate, intenso, incluso con algunas disputas y discusiones muy fuertes en la legislatura bonaerense, se aprobó el endeudamiento y ahora asoma otro conflicto, que es el gobierno nacional amenaza con no autorizar un permiso. Ahora seguramente vos tendrás un poco más de detalle técnico de cómo es, pero digo, en esa discusión, ¿cómo te parás vos como legislador de la provincia de la oposición? Bueno, por eso digo, vamos a ver primero, hasta ahora son todos trascendidos. Sí, bueno, trascendido. O sea, Adorni ha dicho que si no hay déficit cero no hay endeudamiento. Caputo dijo, no te vamos a dar. Bueno, por eso, vamos a ver cómo funciona ese del dicho al hecho, ¿no? Porque también creo que todos juegan su juego político, ¿no? Y acá creo que tanto Adorni como Caputo, como Milei, obviamente, así como te digo, a Kicillof le conviene en esta polarización decir, bueno, como le sacan fondos al cine nacional, yo creo un Inca provincial. A Milei le conviene que su banderita es el déficit cero, le conviene polemizar con Kicillof en esto, que hay que ver si después en los hechos es así o no. Claro. ¿No? Entonces veremos cuando se vayan pidiendo las autorizaciones de la emisión de esa deuda, si se habilitan o no. Pero técnicamente ves que la provincia está en condiciones de que sea ese trámite se convalide. Bueno, a ver, de hecho, parte de ese trámite va a tener que ser convalidado sí o sí, porque está destinado a pagar vencimientos de deuda, y un default de la provincia no solo sería un problema para la provincia de Buenos Aires, sino sería un problema para el país, ¿no? Porque estamos hablando... Justo ahora salió al mercado. Exactamente, digo, ¿no? Estamos hablando de afectación del riesgo país, de cómo ven los mercados. Yo creo que va a ser un tironeo, y hay una cuestión en esta polarización y en este juego de polarización que hay entre Kicillof y Milei, hay una comodidad discursiva, y en esto, por eso digo, quiero ver del dicho al hecho qué pasa. Por supuesto, todo lo que sea para el pago de vencimientos es importante. Para nosotros también todos los fondos que lleguen para los municipios y que estaban destinados, previstos a los municipios, es importante que se autoricen. ¿Por qué? Porque la verdad que los municipios tienen cada día más funciones. O sea, yo me pasa de trabajo muy en conjunto con mi intendente, me pasa de estar mañanas en la municipalidad. Y la gente viene a preguntar por todo en la municipalidad, desde la cloaca, desde la salud, desde la educación, hasta si, no están cortados los pastos de la ruta nacional número 5, que es nacional, y sin embargo van a tocar la puerta del municipio. Se cortó este programa de Nación, hay un discapacitado. Exactamente, bueno, lo cubre la municipalidad. La municipalidad termina cubriendo mucho de las funciones que tenía Nación, y que por el déficit cero en parte dejó de tener, y de los menos recursos que pone la provincia, porque también tiene menos posibilidades económicas, ¿no? Entonces, el municipio absorbe todo, y el Estado sigue cumpliendo un rol importante a nivel municipal. Claro. ¿No? Lo importante es la eficiencia. Digo, nosotros, yo vengo de un municipio donde hay jardines maternales municipales, hay hospitales de excelente calidad, educación, además de la educación provincial, hay educación municipal, hay polo científico tecnológico. Es decir, hay una inversión muy fuerte del Estado, pero yo creo que eficiente. Claro. A veces no se trata de si tiene que estar o no tiene que estar el Estado, sino cómo se utilizan los recursos. Si están mal utilizados, no tiene sentido. Claro. Si es para solamente agregar personal o para hacer campaña política, no tiene sentido. Claro, a propósito, digamos, fue muy importante el rol que tuvieron los intendentes en toda esta negociación que terminó con el endeudamiento. ¿Hasta qué punto
impacta en el día, en el ya, digamos, en esta semana, en fin de año, en el aguinaldo, el endeudamiento? ¿O es, digamos, una cuestión que es más macro y que no tiene que ver con el día a día de una gestión municipal? No, a ver, es cierto que hay municipios que no están hoy en las mejores condiciones económicas, algunos comprometidos con el pago del aguinaldo, que vuelvo a decir tiene que ver con una baja de la recaudación, con una acumulación de más funciones. Trenquelauquen está en esa No, categoría, ¿no? está bien, Tiene garantizado el pago del tiene aguinaldo. garantizado el pago del aguinaldo y también tiene superávit, o sea, es un municipio que está bien, obviamente siempre invirtiendo constantemente, pero está bien. Pero hay municipios que sí lo están. Pero no tuvo que ver necesariamente con esto lo del endeudamiento. El endeudamiento, además hay un compromiso del gobierno de decir no vuelvo durante el 2026 ni del 2027 a la legislatura a buscar pedir, más endeudamiento. Estamos claro. hablando de un endeudamiento para 2 años, que también parte de eso que es lo que no se había concedido en el año 2024, ¿no? Que había quedado pendiente. Así que no tiene que ver estrictamente con eso. Para mí, vuelvo a decir, sí tiene que ver más con una visión de responsabilidad política del pago de los vencimientos. Y por supuesto que está bien, digamos, si hay una herramienta que permita un control exhaustivo de que lo que se toma de deuda por fuera de los pagos de los vencimientos vaya a obras de infraestructura y a cuestiones necesarias, bienvenido sea. Claro. Y ahí también cumpliremos un rol desde la legislatura. Sí, porque hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? Con una especie de comisión bicameral de seguimiento. Esa ¿tienen posibilidad de integrarla, de estar ahí también? No, o sea, no No se ha definido, ¿no? No se ha definido. Se verá seguramente entre los bloques, entre los distintos bloques cómo se define. Así que, bueno, veremos cómo se da en la práctica después esa comisión. Después de lo que vos hablabas de un año electoral con una expectativa que no parece haber cumplido, creo, lo que se preveía por parte del espacio de ustedes, del radicalismo y asociados, ahora se conocen nuevas escisiones o rupturas dentro de la legislatura bonaerense que creo que tienen que ver también con todo esto. ¿Cómo lo presentás vos al votante o a la persona que tiene ganas de no estar metido en la grieta, que los que no están en la grieta se siguen separando, se siguen escindiendo, no se encuentran en un acuerdo y son cada vez menos y encima se separan? Bueno, ha sido un año difícil en eso. A veces estas situaciones de crisis agravan inclusive un poco más las diferencias. Obviamente que se buscará siempre la forma de arribar a consensos y bueno, a veces son diferencias de visiones, a veces son diferencias momentáneas, a veces de qué queremos para adelante. ¿Y en este caso? Bueno, a ver, nosotros, o sea, viene teniendo el radicalismo. Primero, creo que el radicalismo pasó por una crisis importante. Mañana se renuevan las autoridades del Comité Nacional. Creo que pasó por una crisis muy importante con la presidencia de Martín Lustó, porque no era alguien vinculado al radicalismo, no era alguien que haya hecho un trabajo para tratar de unificar las posturas, tanto en los bloques nacionales como con los gobernadores. ¿Es una revista en el radicalismo, Martín Lustó? O sea, creo que en ese punto, digamos, nadie puede discutir. Podés estar de acuerdo o no con lo que piensa, nadie puede discutir que es una persona formada, que es una persona preparada, no en el ámbito político partidario, para nada, ¿no? Entonces yo creo que fue un error que él haya sido presidente del Comité Nacional, porque inclusive creo que es un cargo que él mismo no sentía, ¿no? Que él no sentía por ahí esa vocación, digo, más allá de, vuelvo a decir, de su formación y su capacidad que en este caso no tenía esa fisonomía que se arma después de transitar muchos comités y mucha militancia y todo demás. Que es muy particular aparte del radicalismo, ¿no? Y tener que unificar la visión de todas las provincias y de gobernadores
que el radicalismo tenía 5, como nunca, tuvo 5 gobernadores, pero terminamos con bloques divididos a nivel nacional, con los gobernadores cada uno tratando de sobrevivir en su provincia, no hay una visión nacional. Y eso se trasladó después a la provincia de Buenos Aires y después Entonces, creo que ahí fue un poco el inicio de esta cuestión, más la dificultad que tuvimos también, como te decía al principio, o sea, nosotros veníamos de una comodidad, de 2 espacios que se enfrentaban, donde nosotros estábamos identificados claramente en uno de esos espacios, que era Juntos por el Cambio, fuimos fundadores de Juntos por el Cambio, éramos... O sea, se sentía más, el radicalismo se siente más cómodo dentro de Juntos por el Cambio que solo. Bueno, para mí Juntos por el Cambio fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia para el radicalismo, fue una experiencia de crecimiento, fue una experiencia de llegar al gobierno provincial, de integrar el gobierno, también el gobierno nacional, de ganar nuevas intendencias, de poner nuevas caras. Pero bueno, fue parte de una época pasada, ¿no? A ver si después vino Milei y rompió un poco todo eso, lo dejó al PRO viendo cómo se acomodaba. Y ustedes peor. Y a nosotros, en otra visión, claro, diciendo nosotros no estamos ni con el kirchnerismo ni con Milei, tratando de explorar un camino de centro que fue muy complejo, la verdad, este año, pero con la convicción de explorarlo también yo en esta entrevista te he marcado, digo, mis diferencias con el gobierno nacional y mis diferencias con el gobierno provincial, que siguen existiendo. Y, digamos, si tenés que definir por qué rompieron o por qué hay 2 bloques de radicales o de los espacios que representan el radicalismo, ¿vos por qué sí? ¿Porque hay uno que quiere ser más mileísta? ¿Porque hay uno que quiere ser más kirchnerista? ¿Es por ahí? En realidad no nos pudimos poner de acuerdo, faltó, tal vez no hubo diálogo. Sí te puedo hablar, no me gusta hablar del resto, me gustaría hablar de lo nuestro. Es un bloque integrado por que lo va a presidir un año Alejandra Lorden y otro año yo. Alejandra Lorden es una dirigente que fue vicepresidente del Comité Nacional, con una trayectoria importante, médica, vinculada a su intendente de Saladillo, José Luis Salomón, con un recorrido también provincial importante, muy activa en la Cámara de Diputados, muy trabajadora. Saladillo, el único distrito que nunca fue... Que siempre fue radical del 83. ¿No? Se incorpora también Priscila Minar, que es diputada de Orrego, también vinculada a su intendente, Juan Carlos Chalde. En mi caso, vinculado también al intendente de Trenquelao, que es decir, es un bloque con una fuerte representación territorial, no solamente de nuestros intendentes, sino con otros intendentes que nos apoyan, que nos respaldan, y que en realidad más que nos apoyan, nos respaldan, con los que nosotros queremos trabajar. Nosotros, digo, vamos a tratar de que los proyectos que impulsamos desde la legislatura y las conversaciones tengan que ver con esto, con el territorio. ¿Por qué, Fabián? Porque cada día más, vuelvo a decirte, la cosa pasa cada día más por las gestiones municipales, las soluciones de la gente y de los vecinos están ahí. Ahí todavía, pese a todas las debilidades y las demostraciones de pérdida de votos o de porcentaje, ahí todavía el radicalismo en eso de manejar una intendencia todavía tiene algo para ofrecer. Sí, tiene 27 intendencias, son exitosas, son honestas, son eficientes. Y por supuesto que eso es una parte, ¿no? Pero digo, muy vinculado a eso. Y después marcar también nuestra postura, vuelvo a decir, de opositores al gobierno provincial, y tampoco y marcando nuestras diferencias también con el gobierno nacional. Estamos en época de que por lo general se suelen hacer balances y se suelen generar expectativas para lo que viene. Te doy la posibilidad de que hagas tu balance y además, bueno, que nos cuentes qué pensás que puede llegar a pasar sin caer en el facilismo de, bueno, tendremos un año mejor, qué sé yo, con honestidad intelectual. ¿Qué te parece que puede ser el 2026, tanto desde la perspectiva de lo partidario como desde lo provincial, que es el ámbito donde te moves? Un año de aprendizaje. Creo que un año, vuelvo a decir, salir de la comodidad o de lo conocido, de lo establecido, con todos los golpes que eso conlleva. Pero también lo trato de tomar como un año de aprendizaje, ¿no? Creo que todos los que somos protagonistas, en este caso a mí me toca ser diputado, cometemos aciertos y errores y es bueno saber los errores que cometimos para también aprender, en mi caso teniendo también algunos años por delante, tal vez.
Y creo que en ese punto, espero que lo que venga sea mejor, porque digo, puntualmente vuelvo a decir, tal vez todo lo que se fue dando en el último tiempo fue de mucho aprendizaje, pero de mucho golpe, que puede dar lugar a justamente un resurgimiento. Ojalá que sea mejor, ojalá que sea encontrando esos puntos de diálogo, y esperemos que también, obviamente, digo que al país le vaya lo mejor posible. Yo no tengo claridad sobre lo que se viene. Sí creo y apuesto a que la cuestión salga bien, ¿no? Que salga bien. Tengo mis diferencias, varias. Creo, entre otras cosas, como te decía, que el déficit cero puede ser una bandera, o la inflación puede ser una bandera momentánea, que celebramos, porque la verdad que la Argentina necesitaba bajar la inflación y necesitaba discutir el gasto y sobre todo el mal gasto. Pero eso no quiere, quiere decir que, claro, eso no quiere decir que ahora me llegue a mí la concesión, el pliego de la concesión de la Ruta Nacional número 5, por la cual yo viajo toda la semana y no se puede transita a paso de hombre en varios tramos, y vea que no hay previsto 1 kilómetro de autopista, y a mí me preocupa porque son 20 años de concesión. Y digo, che, esto a mí no me cierra. O que la obra del río Salado... o sea, la inflación y el déficit cero no alcanzan. No alcanzan, y creo que no le van a alcanzar para la etapa que viene, ¿no? Fueron algo que tal vez era necesario, con dolor, porque digo, alcanzar eso trajo dolor para muchos sectores, trajo un retraimiento también en otros sectores de la economía, pero eso no alcanza para lo que se viene, o en mi manera de ver. Creo que tiene que haber, o sea, cualquier estado de primer nivel, los más capitalistas del mundo, que crecen y se desarrollan, tienen una inversión estratégica estatal. Claro. No hay forma, ¿no? O de los privados, pero vuelvo a decir, bueno, vamos a concesionar, perfecto. Yo veo una concesión, y no se vio, eso lo pudiste analizar, o sea, vos tenés certeza, o por lo menos viste que en el pliego donde se otorga la concesión de la Ruta 5 no hay inversión. No solamente que lo analicé el pliego, sino que fui a las audiencias, en este caso fui a la... ¿Y para qué está entonces? O sea, ¿para qué le dan a una empresa lo que se da es el mantenimiento, el bacheo, eventualmente alguna rotonda. Y a cambio de eso te habilitan nuevos peajes. Nuevos peajes. O el aumento del peaje. En algún tramito ruta segura, que sería ampliar un poquito de cada lado, no estamos hablando de autopista. Y eso pasa en la mayoría de las rutas nacionales. Veremos si la respuesta puede ser no. En realidad, bueno, este es el pliego que ponemos, pero la obra la va a realizar el Estado Nacional. Pero lo que digo, de alguna manera, hay así en distintas áreas, ¿no? En obras de cloaca importantes, en obras para prevenir inundaciones importantes. Hay muchos temas que hacen al desarrollo estratégico de un país, donde, vuelvo a decir, el primer punto era acomodarlo, y creo que bienvenido sea que se acomode. La verdad que la inflación generaba una inestabilidad y una preocupación constante en la gente. Es muy difícil vivir con la inflación que teníamos, era imposible. Pero ahora, si no vamos hacia un modelo de un desarrollo productivo, también, por supuesto, pensado en el interior. Por eso te preguntaba, en el 2026, que empieza ahora, ¿prevés, tenés expectativa de que esto lo vislumbrás de alguna manera o no? Esperemos que así sea, esperemos que se dé eso. Así como te digo, lo mismo, vamos a seguir siendo muy críticos y controlando cómo usa el gobierno provincial cada peso y a dónde asigna los recursos, ¿no? No queremos un Estado provincial que se siga agrandando sin dar las contraprestaciones que estén a la altura, ¿no? Todos los que somos legisladores sabemos que es un Estado que se agranda, pero cuando hay que hacer un trámite por una jubilación terminamos recibiendo cientos de llamados porque no hay un teléfono donde llamar a IPS. Cuando hay un problema en IOMA, la persona que se está por operar, tal vez un día antes no le llegó la autorización, y además de tener su problema de salud y sufrir como sufre, tiene que estar viendo si se puede llevar o no esa operación, si va a tener los insumos. Así el Estado provincial tiene que hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y gastar mejor la plata. Valentín, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabián. Un gusto.